Bueno, saludarlos, a la gente que nos va a ver por redes sociales. Mi nombre es Fernando Zurita, este es nuestro primer capítulo de este podcast Lonquimay, Territorio Único. Vamos a conversar con diferentes actores de la comuna para ir conociéndolo, para saber cómo ha crecido Lonquimay, cómo se ha desarrollado y también hacia dónde queremos caminar. El día de hoy me acompañan dos amigos, o así al menos los considero yo, no sé si ellos. Me acompaña Pablo Labrín, cantautor local, concejal de la comuna. Mi amigo también Joaquín Meliñir, líder del pueblo mapuche pehuenche, emprendedor turístico. Los dos lonquimayinos nacidos y criados acá en esta extensa y fría franja de cordillera lonquimayina. Así que vamos a partir para conocer a amigo Pablo, Pablo Labrín, del sector norte, Pablo, ¿cierto? Así es, amigo Fernando. Gusto de saludarle, gusto de ver al amigo Joaquín acá. Y sí, soy, como usted lo dijo, cantautor y dentro de las expresiones artísticas, no solamente la música, la composición, el arte en una gama bien importante que tiene que ver también con la pintura, Un el un artista dibujo, algo completo. que a mí me gusta mucho. Y actualmente concejal de la comuna de Lonquimay, también porque tenemos una mirada, una visión comuna y que la experiencia nos ha ido enseñando a que podemos aportar de buena manera para nuestra comuna. Perfecto, gracias Pablo por acompañarnos en este primer capítulo. Joaquín, del territorio de Quinquén, del otro extremo de Lonquimay, po. Cuéntanos, Joaco, gracias por darte el tiempo y estar acá con nosotros, conversar este ratito. Nos conocemos harto, pero creo que van a salir cosas entretenidas en esta conversa. Así es, Peñi, Chanto, Marimari, Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Peñi, Pablo, Peñi Fernando, eh, grandes personajes y amigos también de la comuna de Lonquimay. Bueno, yo vengo de la comunidad de Quinquén, soy mapuche pehuenche, nacido y criado en este Malcriado. malcriado, sí, en este territorio. Contento también de participar en esta, ¿cómo es? ¿Bosca o Bosca? Como lo quiera llevarlo. Claro, De esta conversación. en esta conversación, sí. Y bueno, igual aportar desde la mirada del emprendimiento, de la innovación, de la cultura local. Hemos sido pioneros en varios trabajos, en varios proyectos y poner a disposición todo un poco de este conocimiento que hemos ido adquiriendo con la trayectoria, 20 años, 15 años de trayectoria en innovación y emprendimiento, así que hoy en día abierto a poder compartir también las experiencias. Eso es importante, compartir el conocimiento. Pablo, nosotros te conocemos, ¿cierto? Pero que nos cuente de ese sector norte, de tu familia, de dónde vienes tú, cómo es tu crianza en Lonquimay, ¿cierto? Tu arraigo en la comuna. Sé que saliste a estudiar también, como muchos lo hemos tenido que hacer. Pero cuéntanos un poco de tu historia, de tu vida, de tu llegada desde el sector norte a esta comuna. Sí, yo me crié en la zona norte, orgullosamente en una zona colona, en una familia humilde, en un sector también que tiene bastante historia en sentido de esfuerzo, de trabajo, de cómo fue formándose esa zona. Y yo desde pequeño fui viendo, viendo la vida, por así decirlo, de una manera un poco más distinta porque empecé a conocer la música desde muy pequeño. Y la música, yo creo que el arte en general siempre Te transforma. te transforma, claro, te ayuda mucho en desarrollarte, en crecer como persona, en crecer como ser humano. Entonces fui sensibilizándome en ciertas cosas que quizás en el mismo núcleo familiar no estaban en ese momento. Entonces por eso yo siempre digo con orgullo que, que soy agradecido de haber nacido en ese territorio y de la manera
en que me crié porque me enseñó a ver el mundo y después a expandirme más, a tener mi propia visión, mi propia postura. Hice un análisis, ¿cierto?, de cómo uno, o de cómo se puede desarrollar uno como ser humano y cómo puede insertarse en una sociedad hoy en día. Pablo, tu familia es, es campesina, ¿cierto? Sí, exactamente. Colonos que lo llamamos, ¿cierto? Criados a la usanza antigua, a ese Lonquimay de hace ya 30 40 años atrás. Sí, ¿Tenías algunos recuerdos de tu... tengo muchos recuerdos y recuerdo que antes eran negativos y ahora los veo como positivos. El haber sufrido, haber pasado frío, el haber ido a la escuela caminando y en quedarme en un internado hasta los fines de semana a veces, siendo hijo único, donde había una mamá joven, soltera, que sufría también por su hijo porque lo tenía que dejar obligadamente, a veces por el clima no me podían ir a buscar. Tengo esos recuerdos de la huerta de mi abuela, donde habían zapallo, habían pepino, había un sinnúmero de hortalizas, donde en ese tiempo yo creo que nos criamos con un 90% de la tierra. Estaba el trigo. Independiente de la... Yo conocí la cultura mapuche después que salí a estudiar en la enseñanza media. Ahí conocí de la cultura mapuche porque en el fondo no se hablaba mucho de eso. Entonces ahí descubrí esa riqueza que tenemos nosotros como Lonquimay, con dos culturas hermosas. Y recuerdo, claro, del tema del arte, la música, cómo conocí la guitarra, cómo eran las familias, cómo era diferente antes, por ejemplo, se apoyaba a la gente en hacer un cerco, por ejemplo, iban donde el vecino se bajaba con una sábana al almuerzo, hacían una línea, un cerco, o la siembra la hacían en conjunto, se apañaba la gente ahí. Entonces yo creo que todo el sistema del que nosotros no pedimos ser parte de, ha ido generando ciertos cambios positivos y también ciertos cambios negativos que tienen que ver con el individualismo, por ejemplo. Después vamos a conversar de eso, de cómo ha ido cambiando Lonquimay, cómo hemos ido avanzando, hemos ganado cosas y hemos perdido otras. Pero tenemos algo que mencionó Pablo, que esta riqueza cultural, ¿cierto? Esto, no sé si se llama los choques cultural, pero estas dos visiones, que son crianzas muy parecidas, somos todos criados en el campo, pero con cosas que son distintas. Juaco, cuéntanos tu vida en Quinquén, tu crianza, tus primeros recuerdos. eh, también un poco ahí, si te acuerdas un poco de esa gran lucha por la Araucaria principalmente de tu familia. Yo algo conozco, pero quiero que la gente lo sepa. Sí, bueno, eh, al igual que Pablo, eh, nos sentimos orgullosos de haber nacido en un territorio maravilloso, un territorio único. Y, y también hoy día me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo, al pueblo mapuche, pehuenche en este caso, como territorio. Eh, Orgulloso también de mi familia, de mi copalme, que decimos de donde yo vengo. Eh, sí, recuerdo la niñez, al igual que Pablo, con mucha pobreza, con- donde pasamos frío, hambre, de todo en realidad, aparte de la discriminación que también sufrimos en los colegios. Eh, Creo que hoy en día lo veo con una mirada positiva, porque si no hubiesen pasado todas estas cosas hoy en día, ¿no? Sería distinto porque uno se proyecta o se crea metas en base a lo que uno ha pasado. Y reconoce también el- una lucha simbólica, una lucha histórica que protagonizaron mi familia, mis ancestros, mi abuelo, mi padre, que muchos hoy día ya no están, pero sí dejaron un legado, una huella, una lucha que jamás
tanto como nuestra generación y las futuras generaciones lo va a olvidar, porque para nosotros, para mí, eh, eh, pertenecer a Quinquén, una comunidad emblemática, primero por proteger una especie endémica para nosotros, el árbol sagrado, el pehuel, la araucaria, eh, significa un antes y un después, ¿ya? De cuando antiguamente la araucaria fue talada, fue explotada de forma indiscriminada. En su momento se prohibió su corta, luego nuevamente se autorizaron nuevamente planes de manejo en la década de los 80, a fines de los 80, eh, donde ya la forma de explotar no era como antes, que era a corvina, se Empezaron a demoraba. llegar las máquinas. Claro, antiguamente todo era manual, pero ya en el año 87, 88 llegaron las maquinarias, donde llegaron las feroces motosierras que en minutos moldeaban una araucaria. Y uno podía dimensionar de que iba a quedar la embarrada. Así que Los mismos todavía. yo tenía 7, 8 años en esa época, pero sí El primer recuerdo. donde está mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo fue que me acuerdo claramente, fue el incendio de la Fusta de Quinquén, que fue el 85. Yo tenía 5 años. Creo que ahí nace un poco, o sea, me recuerda muy bien el fuego, el trabajo que iniciaron mis papás junto con los vecinos, con mis tíos, yo ayudando de alguna forma con un bidón de agua, tratando de... Y creo que ahí hice mi primera práctica como voluntario, en este caso de brigadista forestal o de brigadista de incendio Otro de forestal. los roles tanto que tiene. Claro, otro de los roles que tenía, gracias a la colaboración igual de los vecinos, activamos una brigada voluntaria de incendio forestal que nace el año 2015 con el incendio de China Muerta, donde ya estábamos grandecitos ya, pero sí teníamos un deber, y ese deber es como natural, ya, porque nos obliga a nosotros, por ser parte del territorio, nos obliga a hacernos responsables también de lo que está pasando en nuestro entorno. Y no va a pasar con cualquier lucha no solamente con desastres ambientales, sino que con cualquier amenaza. Vamos a estar siempre ahí a la defensiva, Atento. atentos. Pablo, y algo que menciona Joaquín que tiene que ver con estas cosas que suceden cuando uno es pequeño, con las precariedades, con la pobreza, ¿cierto? Con esta lucha que uno da por su territorio. Mencionaba que eso te convierte en la persona que eres hoy, ¿cierto? ¿Cómo viste esos elementos que sostuviste cuando eres pequeño y que hoy día quizás eran dolorosos en su momento y hoy día lo ves como una ganada, en Como una definitiva? ganada, claro. Sí, yo te decía al principio que todos estos recuerdos que uno tiene, todas estas experiencias que uno vivió desde la infancia, a uno le sirven como para crecer como persona. Con una mirada más madura desde la adolescencia, porque yo en mi infancia, estando, siempre uno de los recuerdos, que tengo una conversación con mi madre y le digo, mamá, cuando yo estaba en octavo básico, yo necesito, quiero estudiar porque a mí me lo han inculcado, yo creo que es una manera de poder salir adelante. Y mi madre me dice que para ella sería muy difícil tenerme lejos. Y súper complejo, o sea, y yo decidí, le dije, pero madre, yo me voy a ir a otro lugar a estudiar, pero eso significa que yo no, o sea, voy a estar lejos por un tiempo, pero voy a volver y quizás se van a generar más oportunidades. Y lo decidí al final, fue una decisión mía a los 12 13 años. Y eso me ayudó a formarme y esa confianza, esa complicidad con mi madre, de decirle que yo me iba a portar bien y lo hice y lo cumplí. Le vamos a preguntar, Sí.
Entonces, Niño bueno. y eso uno va generando cambio. Yo te decía, si nosotros nos criamos con- más casi más de la naturaleza, si en esos años lo que hacía la gente, por ejemplo, mi abuela compraba el fideo de espunte que le llamaban, ese fideo como el tallarín que es ahora, que venía en bolsita, compraban el aceite, imagínate, compraban la sal, el azúcar y, La y, hierba, obviamente. y la harina como para darse un gustito a ese, porque la harina la hacían de trigo allá, había molinos, a mí me tocaba a caballo cuando chico, yo todavía no me podía la bolsa del pan, como decían, me ponía la bolsa de trigo adelante del caballo, contrapesadita para que no se me cayera, porque se me iba por un lado y no iba a ser capaz de levantarla. Y íbamos del trigo donde don Mateo Astroza, me acuerdo, y volvíamos con la harina tostada, y de esa forma nos alimentamos, entonces... Harta carne, ¿no? Hasta carne, sí, harto. En Sí. ese tiempo, Leña caliba. Caníbal. claro, de ahí nació el niño caníbal. Entonces, esa experiencia yo me siento orgulloso y las cuento, pero orgulloso porque esas cosas, si no hubiesen existido, como decía Joaquín, esas situaciones, quizá no hubiese sido la persona que hoy soy. Por ejemplo, tú decides salir de Lonquimay a estudiar, para todo, evidentemente, la educación se escribe por todos lados que es un motor, ¿cierto?, que moviliza. ¿Siempre pensaste en volver? No, no, yo creo que en esa madurez, entre comillas, de chico, yo lo que quería era salir adelante, hacer lo que me gustaba, y Comprarte tu independiente de dónde, guitarra. sí, fue un sueño. Tener la Godín que tengo ahora, por ejemplo, lo soñé muchos años, po. Entonces, son cosas, pequeños logros, o sea, que para otra persona pueden ser pequeños, pero para mí eso es tremendo, para mí es algo maravilloso, es un orgullo poder no ser tan ambicioso en la vida, pero sí lograr esas pequeñas cosas que uno quiere lograr en la vida. Importante. Joaquín, el Joaquín niño, ¿cierto?, que lucha junto a su familia para que la Araucaria sea protegido. Crece en Quinquén. Sé que tú me has contado que ibas a estudiar a Sierra Nevada Sí, en algún momento. de niño sí. Nos fuimos toda la generación mía, nos fuimos a estudiar a Sierra Nevada. Yo de los 6 años que me fui a estudiar a Sierra Nevada, eh, repetí el primero básico de Sierra Nevada. Sí, pero no porque era malo para estudiar, sino eh, que me encantaba ir o sea, antes que fuera al colegio me encantaba, después no quería ir, porque estuve muy alejado mucho tiempo de mis papás, porque me fui también internado. Claro. Y ese internado no era de lunes a viernes, sino que era de lunes a lunes, Bueno, eh, donde solamente podíamos ir a la comunidad cuando había feriados largos o para las vacaciones de invierno. Entonces, era olvidarse de tu familia, olvidarse Por un tiempo importante. importante. Entonces, desde los 6 años era complejo. Y claro, me fui a Sierra Nevada primero, después para las vacaciones de invierno me fui a Quinquén y no volví. Entonces quedé por inasistencia. Pero ya después, nuevamente, crecí ya, menos mal que iba también acompañado de mis hermanos mayores, de mi hermana. Entonces venía siempre acompañado. Eso facilitó harto poder adaptarme. Me costó mucho, sí, adaptarme a estar lejos de la familia. Y el invierno era más complejo aún, porque también en el internado a veces no había suficiente alimentación, pasábamos hambre, también pasábamos frío, pero sí valoro lo estricto que era en esos tiempos estar estudiando en eso, porque era bastante estricto para nosotros. Y eso también nos enseñó a ser hoy día el tipo de persona igual, donde igual nos inculcaron hartos valores, el respeto hacia los mayores, y también eso también nos inculcaron mucho a nosotros como familia, nuestros papás, era siempre respetar mucho a los mayores. Eso sí era como saludar, dar la cara, saludar, dar la cara. Entonces era como lo principal.
Joaquín, y el Joaco adolescente, joven, ¿eso lo viviste de la manera en lo que más? El Joaco joven, O sea, no es que seas viejo ahora, pero me refiero más no, el Joaco más joven. adolescente. El preadolescente. Eh, no, me fui después que terminé. Bueno, yo estudié después el último año de sexto básico, lo estudié en Quinquén, cuando la escuela de Quinquén se inaugura en el año 92, 93, no me acuerdo la fecha exacta, pero donde se construye la escuela en pleno conflicto, ¿ya? Donde eh, este colegio se construyó con aporte de ONG, con aportes de agencias internacionales, donde todos aportaron para que la comunidad tuviera su propia escuela. De ahí ya los niños ya no salieron de esa. Y yo estudié el sexto básico en una escuela nueva ahí, que es una arquitectura hoy en día remodelada, pero salía de lo común del resto de las construcciones. Así que todavía está, hoy en día alberga muchos niños todavía de la comunidad. Y ahí donde yo volvía como a mis raíces, ya porque no era un colegio intercultural, ya. Es muy distinto a lo que Claro, a lo que viviste viví en Serranía. Serranía. Nosotros nos prohibieron de alguna forma hablar nuestros idiomas, el mapudungún, aparte de ser discriminado también. Y cuando volví a Quinquén, como ya reencontrarme con mi cultura, con mis raíces, con mi lengua, aparte de eso era volver a hablar lo que por 6 años me prohibieron hablar en Serranía. Y después de eso me fui a Temuco, me fui a Cholchole a estudiar por allá, a hacer el séptimo y octavo, y después me vine a Temuco, estudié una carrera técnica que hoy en día me río un poco de lo que estudié. Pablo, ¿no sabes qué estudias? Ahora se van a enterar. Sí. Actuación. Sí. Yo estudié técnico en procesos industriales de la madera. Sí. Algo similar a técnico forestal, Claro. pero ligado más ligado al tema de la madera. al tema de la madera. Como una rama del técnico forestal, pero más profundizada. Sí, O sea, tú lo ves un poco irónico porque, claro, tu familia había luchado tanto contra aquello claro. y terminaste estudiando una carrera que... Claro, que era mi carrera estaba para trabajar en las forestales. Ese era el Ya. No Sí. así, perdón, no así la carrera técnica mía porque es amplia, es como ser técnico forestal, no es que yo vaya a Sí, trabajar con en una forestal. tema medioambiental, Claro. tema El social. Juaco era Claro, directo en una forestal. directo porque Sí. me enseñaron a cortar bosque, a talar bosque, me Claro, enseñaron a claro. usar maquinaria de procesos industriales para acelerar el proceso de corta y todo. Pero afortunadamente nunca Ejerciste. nunca ejercí lo que estudié, pues. Y volví a mi comunidad a, eh, a trabajar, a apoyar a mi familia, y ahí, o sea, igual cuando volví, eh, nació mi hijo mayor. Yo fui papá a los 20 años. No, cerquita. Sí, fui papá a los 20 años, mi hijo mayor hoy día va a cumplir 25 años. Y gracias a mi hijo volví, si no estaría trabajando en alguna forestal. Sí. Oye, Sí. Pablo, más o menos lo que relata Joaquín, ¿cierto? Tú sales a estudiar, estudias técnico forestal, todos sabemos que Pablo es un amante de los árboles. ¿Y ahí la vida te encajona a volver a Lonquimay? ¿O en definitiva el clamor de tu madre te trae de nuevo de vuelta? No, yo creo que ahí lo que pasó, claro, yo me fui a estudiar, me fui a un liceo técnico, que fue la Providencia de Traillén, Oh, que donde, sí, do- que sí, ¿no? sí, lamentablemente. Una parte pero fue igual complejo.
Entonces me fui ahí y habían dos carreras, que era la técnico agrícola y técnico forestal. Y generalmente agrícola era como muy recurrente, siempre había más Matrícula. alumnos, más matrículas ahí, y forestal eran como menos, como que no. Entonces yo empecé o sea, yo no partí con la reforma cuando eran los 4 años. Entonces tuve que decidirme al tiro Al tiro, y me decidí primero. por forestal, sí. Y la formación era bastante buena, por ejemplo, en la rama de la topografía, a mí, aparte de lo que yo me dedico hoy en día, lo aprendí ahí, y lo aprendí con el compás, con el transportador, con la regla, y una base, pero que me sirvió súper, entendí el concepto de la geometría, y lo valoro mucho. Entonces después yo hice la práctica en Bosque Modelo, pues ahí yo conocí a Joaquín. Joaquín Bosque estaba Modelo. sí, por eso es bueno que nos encontremos acá y nos acordemos de esos tiempos, porque Aquí estaba cortando árboles. Joaquín trabajaba en Bosque esta, Modelo. en Bosque Modelo, sí. Claro, es una, Tú una eras ONG. Sí, claro. facilitador intercultural, Sí, ¿cierto? Ya, yo llegué a sí, hacer mi práctica ahí. O Y sea, tú eres más joven que yo. no sé, sí, yo creo que sí, bastante más. Bueno, Entonces, ahí yo hice mi práctica porque estaba en las mismas dependencias el programa de conservación y manejo sustentable del bosque nativo, se llamaba en ese tiempo. Y estaba don Mario Flores, y con don Mario Flores yo, o sea, la práctica era con el bosque modelo, pero me quedé claro, ahí en porque era como más en esa área. idóneo, y don Mario tenía una súper buena voluntad, me acompañaba, me ayudaba, me llamaba a hacer actividades con él. Y yo o sea, mi primer oficio laboral, porque después me quedé trabajando en Bosque Modelo un tiempo en el programa de conservación para la CONAF, fue en Quinquén, po. Mi primera experiencia laboral de mi vida, por así decirlo, fue en la comunidad de Quinquén. Y por eso tengo muy lindos recuerdos de mis inicios, conociendo en ese tiempo a don Darío, y a don Juan Bautista, eh, a don Ricardo, el papá de Joaquín, tu hermano, no recuerdo el papá del profe de más al fondo, ¿cómo se llama? Sergio No, Alfredo. don Alfredo, Sí, don sí, Alfredo, no sé, sí. todo eso. Y fue una experiencia muy bonita porque trabajamos en conjunto, porque la función en ese tiempo de nosotros era el manejo sustentable de los candidatos, o sea, manejarlo de una forma prudente, respetuosa. Y, y fue súper lindo, una linda experiencia, y siempre me recuerdo de Quinquén como eso, de su gente, como el cariño que recibíamos, y eso. Después hice intentos de estudiar agronomía, en ingeniería forestal, pero nunca terminé al final. La música Y es la la música siempre la tuve ahí, al lado, siempre estuve escribiendo, siempre estuve. Entonces, todo esto me fui desarrollando de alguna manera, entonces obviamente volví a mi tierra. Mi madre en algún momento después de todo este proceso también lo conversamos, y alguna vez le dije, ¿cumplí? No, no cumplí. volví. Volví, pero era lo que yo quería. Estoy más preparado para la vida. Claro. Joaquín, y en esta vuelta que dice Pablo, igual tú vuelves a tu tierra, vuelves a tu loft. Sí, Después de estudiar. yo volví a Lonquimay, ¿ya? Porque mi pareja de ese entonces, pues, recién éramos padres. ¿Qué es tu pareja ahora? Sí, que mi pareja. ¿Qué dices tú? Mi pareja desde ese entonces. Sí, claro. Que hoy día mi compañera, mi señora, nos hemos aguantado hasta el momento. Así que ya han pasado más de 25 años, 28 años, estábamos el otro día calculando que estamos juntos. Me vine a vivir con Angélica Al pueblo. al pueblo, y a trabajar, porque tenía que trabajar. Hay que parar la olla. Hay Había una que- guagua había que. una guagua, así que había que criar esta guagua en conjunto, y ahí parte el desafío. Y mi primer currículum
Lo tiré precisamente ahí en Bosque Modelo. Bosque Modelo. Bosque Modelo, sí. El año 90 y 92. No, no, yo creo que después 2002. Yo entré en 2004, Sí. entonces tenía más En tiempo. 2002. Yo en 2002 ingresé Claro, a trabajar. Bosque Claro. Sí, fue un concurso, o sea, había mucha gente postulando y O sea, hace pero 23 pasó. años. Hace 23 años. Ahí conocimos a Washington Alvarado, que Washington, sí, personaje. un personaje que trabajó harto tiempo liderando Bosque Modelo. Ahí necesitaban un facilitador intercultural. Y yo ahí postulé y fui a concurso, me quedé trabajando y trabajé como 8 años, yo creo, en Bosque Modelo. Y entre ese lapso de trabajo también inicia todo un trabajo personal. Yo, eh, al igual que Pablo, eh, me gustaba mucho el arte, la artesanía. Entonces empecé a explorar el trabajo de la artesanía y lo complementaba con el trabajo de Bosque Vuelo, que en estos tiempos tampoco los salarios eran buenos, pero Pagaba mal porque, bueno, digamos la verdad. pagaba mal. Pagaba. Sí. Eh, entonces había que complementarlo con Y buscaste la artesanía porque como la una... artesanía, porque bueno, yo de niño, de chico, le ayudaba a mi papá. O sea, le ayudé y él me enseñó haciendo las cosas. Yo siempre observé, hacía mi padre, un viejo súper inteligente que le mandaban a hacer, o sea, un yugo, un carro, una ruca, una casa, lo hacía. Entonces, viene un poco también un linaje de mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo era un tipo inteligente, tipo que, que supo ganarse la vida trabajando con inteligencia, con las habilidades que él tenía. Él pudo trabajar muy bien la madera, pudo trabajar muy bien el cuero y pudo trabajar también el metal, que pudo complementar todos esos elementos y pudo satisfacer todas las necesidades de una comunidad, o sea, de un territorio. A él le mandaban a hacer, por ejemplo, elementos, por ejemplo, de fierro, arreglar un hacha, una horqueta. Él pudo soldar a fragua, o sea, no había soldadura, pero pudo pegar los fierros a pura fragua. Podía, o sea, cortar un riel de tren y hacía un eje con eso, un eje de carro. Mandan a hacer la rueda y podía hacer la rueda, el carro, el yugo, los aperos para el buey, la coyunda, los aperos para los caballos, desde la montura de un estribo. O sea, Sí. tu beta de artesano viene de ese hombre. Sí, sí. Ahí viene todo, yo creo que las habilidades que hoy en día, no sé, pues, tengo un hermano que trabaja bien el cuero, mi otro hermano que trabaja bien también entre la madera y el cuero, mi papá, yo que afiné un poco el tema más hoy en día a la joyería, trabajo. Y, y eso fue como el complemento. Yo trabajaba en invierno, todo el invierno en mi taller, y en verano, para las vacaciones, salía a feria y ahí me iba bastante bien. Y ahí después nos fuimos complementando con en temas gastronómicos y participamos en el primer asado de chivo en Lonquimay, en la plaza. El año 2010. 2010 por ahí más o 2010 más o menos. menos. Sí. Fuimos Impulsores. uno de los 4 asadores de chivo que se instaló en la plaza. Así que Fíjate. Oye, hicieron delante como un corte ahí con hace 23 años, dijo Pablo. ¿Cómo visualizáis tú, Pablo, todo eso mirando, no sé si para atrás o para adelante, cuando tú quieras, pero esos 23 años,
tanto en lo personal como en ese Lonquimay hace 23 años atrás. Pero yo creo que primero que nada en lo personal hay un aprendizaje tremendo, hay un desarrollo como persona, porque uno todos los días aprende algo nuevo, uno tiene que tener siempre esa mentalidad de que uno siempre viene aprendiendo algo. Y sí, mucho aprendizaje. Y en cuanto a comuna han habido cambios positivos y también cambios negativos. Positivos en el sentido de, de infraestructura, de temas viales, Las condiciones de vida. sí, de casos como Joaquín, por ejemplo, la perseverancia en el rubro. Él hoy día es un emprendedor que la ha luchado mucho contra todas las adversidades, él ha sido insistente. Lo mismo yo en el tema de la música, por ejemplo, yo hago una música que primero me gusta a mí y después, y no es egoísmo, yo tengo que disfrutar lo que hago. Entonces, y ahí, y sentir que a gente le guste, para mí eso es maravilloso, es confortante. Entonces también hay una perseverancia y Lonquimay, o sea, si yo estaba hablando yo hace 21 años que partí como mi vida laboral y siempre acompañado del arte y todo, pero sí han habido cambios positivos. Y los cambios negativos generalmente tienen que ver con las miradas de las comunas, por ejemplo, los cambios de alcalde cada 4 años, de repente se frenan cosas porque al otro le gusta hacer otra cosa, y eso genera cambios a veces. El impacto de desarrollo que queremos no es el que esperamos, sino que es como más lento. Claro. Pero sí Bueno, han habido cambios. Joaquín, y en esto de que dice Pablo, que la comuna evidentemente ha avanzado, mejorado las condiciones sobre todo de conectividad, lo más probable es que hace 23 años era impensado que pudiéramos estar conversando, grabando este programa y lanzándolo a una plataforma donde las demás personas nos vean. Pero en ese ganar también, ¿tú has sentido que Lonquimay ha perdido ciertas cosas en estos 23 años? Yo lo marco ahí porque ustedes lo marcaron como un hito, Sí. ¿cierto? Tú dijiste hace 23 años que estuvimos iniciados en Bosque Modelo. Claro, sacar la cuenta que Ma- decía 21 y ma- que hacía Claro, 2 años Sí. más. Pero hace 20, 25 años Sí. más. ¿Cómo visualizáis tú esa? Bueno, primero, los cambios personales han sido significativos. Yo creo que los años, cada año son experiencias, cada día son nuevas experiencias, nuevas formas de vida. Eh, y también cómo tú estás abierto también a- a entender las dinámicas que pasan en el territorio, de entender primero quién eres tú, de saber quién eres tú, eh, y de prepararte, independiente quizá yo al menos no soy un profesional universitario, pero hoy en día manejo muchos temas porque me he preparado de otra forma, he participado en distintos eventos, en seminarios, foros, giras, el camino de la vida, o sea, te enseña múltiples cosas, el viajar en distintos continentes, cada año a viajar a distintos países, a estar en foros internacionales, te abre una mirada distinta y empiezas también a retroceder de cómo era tu pasado y cómo ese pasado hay cambios también importantes al día de hoy. Y, por ejemplo, claramente Quinquén era una comunidad, si bien emblemática, pero también era una comunidad aislada, que en invierno se dejaba nomás que la nieve Cayera, se acumulara y olvídate de habilitar los caminos. Entonces pasábamos entre 3 a 4 meses aislados, sin conectividad, y si la gente, o sea, no había que enfermarse, ¿no? Si se enfermaban había que curarse o sanarse en la misma comunidad. Era terrible en esos años. Hoy en día ha cambiado. Hoy día tenemos locomoción colectiva a la puerta de las casas. Hay una mantención permanente de una empresa
la global que está a cargo de habilitar los caminos, no solamente en invierno, sino que hacerle mantención durante el verano, donde pasábamos antiguamente en un vaho, hoy día hay puentes, y puentes que conectan a toda la familia, y si falla una alcantarilla se repara esa alcantarilla. Tenemos hoy en día también, después de tanta lucha, de pasar a tener una estación médica rural, vamos a tener una posta nueva en Quinquén, que nos demoramos más de 10 años en pelearla. En algún momento un alcalde X nos fue a ofrecer una estación médica rural modular, que dijo que era la solución para la comunidad, pero la comunidad en ese momento ya decía no, la estación médica ya no es una solución, nosotros queremos una posta, algo permanente, queremos un personal que esté ahí, o 2 personas. Y fue esa constancia, nos demoramos harto, sí, pero sí, gracias a esa perseverancia, a esa lucha, hoy en día, por ningún momento, todos los estudios arrojaban de que era imposible construir una posta en Quinquén, porque la cifra no daba. La cifra, los habitantes, por más que contáramos a los futuros hijos, a los turistas, a la población flotante, no daba. No daba para. Y hoy en día, gracias también a la gestión de los dirigentes anteriores, los actuales, y pudieron también complementarse con las autoridades políticas de turno, se logró en realidad destrabar todo esto. Y hoy en día está a punto de terminar esa construcción. Bueno, en esta vuelta, ¿cierto?, de Pablo y Joaquín a Lonquimay, hubo un encuentro ahí en Bosque Modelo, bien llamativo cuando Pablo le dice a Joaquín, yo llegué, tú estás ahí. Lo conversábamos con Juan detrás de pantalla, que claro, Lonquimay es un pueblo pequeño, la mayoría de las familias se conocen, ¿cierto? Tenemos hartos vínculos. Y vamos a hablar de algo importante, lo que nos interesa, ¿cierto? Este desarrollo de Lonquimay. Conversamos, ¿cierto?, de su vida, de su crecimiento, de todas esas penurias que pasaron y también los transformaron en las personas que son hoy día. Pero ¿cómo visualizas, Pablo, hoy día el desarrollo no sé si hablarlo modelo de desarrollo? Lonquimay históricamente, ¿cierto?, la agricultura ha sido nuestro valor importante, lo que nos ha hecho que nuestras familias hayan crecido, se hayan desarrollado. Lo conversamos también, el tema de la madera, el tema del bosque también ha tenido un elemento importante. Históricamente Lonquimay ha sido una comuna de una visión quizás extractivista en un momento, ¿cierto? Con el oro, con otros minerales también, con el tema de las araucarias. Pero Pablo, ¿cómo visualizas tú este desarrollo actual de Lonquimay, donde poco a poco el turismo va tomando un lugar importante en el quehacer de la comuna? Sí, mira, yo creo que hoy en día uno de los rubros donde más ojos hay puestos ahí es el turismo. Entendiendo que nuestra comuna, por geografía, somos ganaderos y forestales, es como los rubros principales, queramos o no aceptarlo, pero es así. Entonces, los rubros, turismo, es un rubro muy importante, yo creo que es parte del futuro igual, pero de cómo nosotros nos planteamos como comuna. El turismo, y me atrevo a decir que no somos una zona turística aún a un 100% todavía, yo creo que nos falta mucho. Y eso mucho que nos falta tiene que ver con que nos sentemos todos los quienes nos sentimos parte de este desarrollo y aunar ideas, aunar miradas y poder trabajarlo en conjunto. Yo creo que eso es súper importante en nuestra comuna. Y sin desmerecer que siempre los intentos que se han hecho desde siempre como desarrollo comunal han ido dando ciertas luces, pero todavía no hemos llegado a ese punto exacto donde nosotros decimos, esto es lo que queremos hacer.
Yo no quiero, por ejemplo, que Lonquimay sea como Villarrica, que sea como Pucón, que lo más probable a futuro vamos a terminar siendo algo muy similar, pero es por eso importante que podamos estar claros de lo que queremos, y eso tiene que ver mucho con involucrar a la sociedad civil, involucrar a todos los territorios. Joaquín, en base a lo que menciona Pablo, esta visión de desarrollo, lo que en definitiva nos mueve el día a día, algo tan básico como cómo ingresa ciertos recursos a nuestros hogares. En definitiva, la historia de vida de ustedes, de nosotros, tiene que ver cómo sus padres también fueron generando recursos para que ustedes pudieran mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo le hacemos ahí, Joaquín, de lo que decía Pablo, esta, este crecimiento que ha tenido Lonquimay, esta historia que tiene Lonquimay, cómo hoy día la juntamos y en definitiva somos capaces de quizás no definir hoy día o quizás en 5 años más, no lo sé, o quizás nunca lo vamos a definir así como Lonquimay, esto es lo que tiene que hacer. Quizás es un proceso de construcción que nunca va a terminar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, eh, estos análisis son importantes conversarlos y basado también a la experiencia de trabajo también que nosotros hemos ido abordando en el tiempo. eh, para las comunidades pehuenches va a seguir siendo la principal actividad económica la pequeña ganadería. La segunda actividad económica va a ser la recolección y comercialización del piñón. La tercera actividad sigue siendo la actividad forestal, como decía Pablo. Eh, y la cuarta actividad económica está el turismo, ¿ya? Pero en otros sectores, la tercera actividad económica o la segunda es la agricultura, como el sector norte. Eh, pero claro, el sector sur es distinto. eh, y por ejemplo, en Calma, la segunda actividad económica va a ser como el turismo, o en algunas familias va a ser la principal actividad económica. Entonces, ha ido transformando de alguna forma de acuerdo a los territorios. Eh, pero, ¿cómo nosotros pensamos en el desarrollo del turismo? Al menos en nuestra comunidad o en nuestras comunidades, cuando conversamos el abordar el trabajo de turismo, que no venga a cambiar el resto de las actividades económicas, sino que venga a complementar el trabajo del resto de las actividades económicas. Quizá dejar de lado la actividad forestal, complementarlo con el turismo, porque hablar de la actividad forestal, que ya es un tema complejo, porque ya hemos degradado bastante los bosques, sobre todo los bosques nativos en nuestra comuna, pero también no es porque queramos, sino que hay una demanda, Hay una necesidad. ¿ya? Hay una necesidad de poder calefaccionarlo con madera nativa. Por lo tanto, si no cambiamos, por ejemplo, las políticas públicas en temas energéticos a nivel no vamos a cambiar esta actividad económica, que para muchos es el sustento también de la familia. Pero ¿cómo nos hacemos responsables también a futuro? Entonces, no solamente tiene que ver con sacar madera, sino que cómo de alguna forma vamos reforestando, por ejemplo. Y hay que decirlo con sinceridad. O sea, hay gente que hoy en día no es responsable con eso, o sea, le gusta sacar nomás, pero no devolver. Entonces, la idea es, y nosotros, bueno, en el trabajo que nosotros desarrollamos, creo que estamos dando un pequeño ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros, cuando empezamos a trabajar el turismo, partimos hace más de 15 años
pensar cómo desarrollarlo Cuando aún era incipiente el cuando turismo. era incipiente el turismo. Pero en el tiempo fuimos viendo eh, la necesidad de cómo abordar de mejor forma esta actividad económica. Y ha sido una de las mejores actividades económicas que nosotros hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque te obliga a vincularte con tus entornos, con tu territorio. El turismo es algo que te obliga a buscar otros servicios, otros productos, relacionarte. Entonces ahí practicas la economía circular. La economía circular. Pablo, algo que menciona Joaquín, tú como buen campesino, y algo que también que sea una palabra muy utilizada, que tiene que ver con esta diversificación productiva. ¿Cómo lo ves tú en los campos? ¿Hay una apertura del campesino, digo yo, como si no fuera del campo, del lonquimayero en definitiva, a poder abrir esta posibilidad? Evidentemente, para poder diversificar e ingresar otra actividad económica a tu campo, tiene que haber una capacitación, un conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú desde el mundo, no sé campesino colono llamarlo, pero del campo en sí? Considerando, creo que aquí estamos sumamente claros, el Juaco lo dijo, tú también lo dijiste, que la pequeña ganadería y la agricultura sigue siendo nuestro caballito de batalla. Sí. Tú decías al inicio que aquí hay un tema de cómo, o sea, cómo ves el desarrollo en sí, en los diferentes rubros. Y efectivamente, hoy en día no podemos llegar y cambiar, sino que ir entregando herramientas para que la gente pueda decidir. Pero igual tiene que ver con un cambio generacional. Yo creo que las nuevas generaciones van a tener y están teniendo ya otra mirada. Cuando yo me voy al mundo colono y me voy a la zona norte, donde yo soy, la gente ha sido súper reacia hasta el momento en trabajar en turismo, porque no lo ven muy cercano. Principalmente por miedo, Porque no, desconocimiento. desconocimiento, porque sí son ganaderos, es muy difícil es sacar eso. O sea, yo le voy a ofrecer algo que a lo mejor cambiar las vacas por la miel, por ejemplo. Que yo se lo puedo dar planteado, pero con todos los fundamentos, que no, le va a ir mejor, que no hace andar mojando en invierno, que no andar en la nieve buscando una vaca y las abejas las va a tener ahí. Pero no, la gente no quiere eso. Pero ¿qué ocurre? Como dice Joaquín, hay sectores donde ya, la experiencia también de él, donde ya han trabajado, donde tienen una experiencia con el rubro del turismo y saben cómo irse manejando al pasar del tiempo. Entonces ahí hay una riqueza ya de aprendizaje, que es lo que se tiene que tomar en cuenta también de las políticas públicas, por ejemplo. Llamar a los emprendedores como él, que hay muchos en situaciones que han sido perseverantes, como decía anteriormente. Entonces, desde ahí está el aprendizaje. Y con respecto a cómo tú visualizas estos rubros, el tema turismo, yo tengo temor de que no nos guiemos bien si no lo hacemos de buena manera. Tenemos que tener una mentalidad a largo plazo. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Le vamos a dejar la casa ordenada a nuestros hijos? Eso es lo que yo espero. Aquí no se trata de egos, de que yo me gusta hacer esto, lo voy a hacer, lo voy a implementar, pero me olvido de lo esencial, de lo otro, ¿cierto? De que aquí hay generaciones. No les dejemos problemas a nuestros hijos, eso es lo que nosotros esperamos. Y una de las cosas que Lonquimay tiene una belleza, una cultura tremenda. El tema cultural tiene que trabajarse, se tiene que entender. Aquí no es solamente discurso de decir que tenemos dos culturas muy ricas, pero trabajemos, consideremos siempre. No esperemos, por ejemplo, que después una buce tenga que ellos acercarse a que los tomen en cuenta, sino que nosotros, yo digo nosotros que también me involucro, soy parte de este mundo político y tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de esas cosas, de considerar a la gente. Yo creo que el turismo sigue siendo un rubro importante que hay que trabajarlo de manera, tú lo dijiste antes, quizás nunca vamos a llegar a la
A la respuesta. a la respuesta, pero pero tratemos de avanzar de la mejor manera posible. Seamos responsables con el medio ambiente, responsables con la cultura, responsables con el tema social. Que no nos veamos invadidos por demasiada población. Generalmente ocurre que la gente, por ejemplo, vende sus tierras y termina trabajando, lo digo igual, con dignidad, trabajando para la gente que les venden, pero con eso ellos no van a solventar, no van a surgir en algo que ellos quieran, en su rubro, por ejemplo. Y estamos hablando de temas puntuales, por ejemplo, de que tú, hoy en día, yo creo que en algún momento lo hemos conversado, el rol del municipio es apoyar a su gente, apoyar a los emprendedores. El mundo privado tiene su tema y tienen que trabajarlo también. Tiene que haber una alianza, tiene que haber articulación, pero no el municipio hacerse responsable de eso. ¿Entiendes? Porque estamos claros que necesitamos generar fuentes laborales, tener oportunidades, que la economía crezca en la comuna, pero tenemos que ser responsables. Y eso es lo que yo espero. Joaquín, con eso creo que Pablo menciona varias fortalezas del turismo, ¿cierto? Pero también menciona algunos miedos. Y creo que siempre le hemos dado vuelta, lo hemos conversado y este turismo es con apellido. Es un turismo rural, es un turismo sustentable, es un turismo de playa. Como no queremos ser Pucón, no queremos Villarrica, yo lo he escuchado. ¿Cómo se avanza en base a tu experiencia, que lo que tú has hecho en Quinquén, incorporando la gastronomía, la artesanía y otras cosas más? ¿Cómo es ese andar en definitiva de irle perdiendo el temor o darle al clavo para que el turismo sea una actividad, como dice Pablo, sostenible? O sea, que yo la pueda seguir haciendo y que tu hijo, que hoy día tiene 25 años, después que tú termines este mundo, lo siga desarrollando. Sí, yo creo que Pablo ya dijo algo súper importante de cómo nosotros vemos otros destinos que han sido polos de desarrollo turístico, pero que hoy en día están siendo vistos con malos ojos, porque como Villarrica Pucón, donde ya no es un turismo o sea, masivo, sino que es un turismo invasivo, ¿ya? Y eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar un turismo que tiene que tiene que ser responsable en el tiempo. Y para eso hay que pensarlo de buena forma. O sea, nosotros, en base a la experiencia que hoy en día estamos desarrollando, que hemos llegado a fortalecer el turismo, en este caso comunitario, el turismo mapuche, el ecoturismo, y hoy en día estamos también hablando del turismo regenerativo, ¿ya? Pero el tipo el segmento de este es un turismo de intereses especiales, que no busca masividad, que no busca sol y playa, sino que hoy en día hay una tendencia de reencontrarse primero consigo mismo. Y uno de los lugares donde puede reencontrarse es estar en un territorio de vida, donde hay comunidades, donde hay personas que lo pueda canalizar en este caso es lo que quiere un viajero, un turista, conectarse, vivir una experiencia, conectarse con la naturaleza, conocer cultura, conocer la gastronomía local, conocer la artesanía local. Aquellos que valoran eso, hoy en día está la tendencia. Ahora, si bien pueden haber grandes proyectos en la comuna, pero esos grandes proyectos tienen que estar
aterrizado en estos ejes principales. Tiene que ver sustentabilidad, tiene que ver responsabilidad social, responsabilidad ambiental, eh, tiene que ser, en este caso, pertinente culturalmente, porque si bien hablamos de comuna, pero el gran porcentaje del territorio está en manos de comunidades, ¿ya? Entonces, cuando queremos proyectar algo, no lo podemos hacer en cuatro paredes, sino que tenemos que tomar en cuenta a los actores que viven en los territorios, que están desarrollando actividades turísticas en los territorios, en las comunidades. Y hoy en día, afortunadamente, estamos empoderados de nuestro territorio. Las comunidades están empoderadas. Las comunidades están empoderadas de nuestro territorio. Sabemos lo que está pasando en nuestro territorio. Conocemos las dificultades, las amenazas, pero también conocemos nuestra fortaleza. Entonces, eso antes no existía. Todo lo dejábamos llevar, todo lo dejamos en manos de que alguien pensara por nosotros. Decidiera, ¿no? O decidiera por nosotros. Hoy en día nosotros tenemos capacidad de decidir qué es lo que queremos en nuestro territorio. Y eso es una gran fortaleza que tienen todas las comunidades y las nuevas generaciones, ya. Porque nuestros abuelos, nuestros padres fueron tratados de distintas formas. Fueron atropellados, los engañaron, los consiguieron firma, ¿no? Hoy en día tenemos otra condición, que afortunadamente conocemos mejor hoy en día nuestro territorio. Entonces, y somos los que estamos al día a día viviendo. No estamos en este caso ajenos, y no estamos planificando por 4 años, sino que nuestra planificación va más allá de los 4 años. O sea, va desde tu vida. Desde tu vida. Entonces, eso es importante destacar. Perfecto. Pablo, y ahí hay algo que tiene que ver con la historia de vida de ustedes, que tiene que ver con la historia de sus viejos. Y hay una herramienta que la hemos manoseado hartas veces que tiene que ver con la educación. Porque evidentemente para poder encauzar cierto el desarrollo de un territorio, como lo dice Joaco, ¿cuáles son estas 3 cosas que no podemos perder? La protección de la naturaleza, la relación con las comunidades, el tema de la cultura, proteger lo que tenemos en definitiva. ¿Cómo un territorio es capaz, una comuna es capaz de sostener esos elementos? ¿La educación? Puede ser, no sé cómo lo viste. Yo creo que sí, en cierto modo sí la educación es importante, pero que en el currículo esté este tema, que se establezca bien, que se practique bien, eh, el enseñarle a los niños, más allá de esta estructura que viene como Estado de educación, lo que dice Joaquín, ese respeto, ese cariño por la tierra, por las costumbres. A mí de repente me duele cuando veo, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo, cuando realizamos actividades como las ferias que se hacen, que van directamente, ¿cierto?, a apoyar en parte la economía, y cuando hablamos de rescatar la cultura, se escucha mucho eso, rescatar la cultura, pero a veces me he dado cuenta que no la estamos rescatando, la estamos recreando a veces más, porque hay culturas que ya se perdieron. Yo respeto y valoro la cultura mapuche que ellos han logrado mantener. Hay familias que respetan mucho su cultura. Pero por ejemplo, una trilla yegua. Lo que estamos haciendo es recrear, porque no es parte hoy día de la cultura, porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Nadie lo hace, el que lo hace por un tema es muy poquito. O sea, Claro. entonces yo no quiero que ocurra eso, que estemos recreando cosas que ya no existen. Entonces es importante que a los niños se les inculque eso. Yo el otro día me invitaron al colegio básico donde yo estudié, me invitaron Troyo. a Troyo, a la escuela básica Villa Troyo. ¿Viste Como exalumno. tus notas de básica? No, porque fue No las quise ver. fue una actividad bien bonita donde los niños me hacían preguntas. Me preguntan cómo era antes la educación. Y yo me acordé al tiro del coscorrón, de que los papás te iban a dejar y decían, no, dele nomás, que tiene que aprender. la Claro, mano, muchas cosas, o sea, muy diferentes. La conectividad, lo que hablábamos al principio, todo era muy diferente.
Si no, y no son tantos años, no han pasado. Pero sí, entonces 30 años. yo creo que la educación va por ese lado, entre valorar lo que tenemos, o sea, como comuna. Y ahí después nos vamos a lo global porque uno va aprendiendo, lo que uno ha aprendido desde pequeño es eso, va abriendo su mente, pero tiene que ser bien guiado. Ahora, hay algo Sí. que tú que conoces la comuna igual como Joaco, algo que menciona Joaco que tiene que ver con en este mapeo de los territorios, ¿cierto? Hay territorios que tienen cierta, no me acuerdo el concepto, no sé si llamarle afinidad, o que se puede desarrollar mejor un rubro que otro. Mm, Atributos. Atributos puede ser. sí. ¿Cómo visualizáis tú ese mapa comunal que Joaco un poco lo esbozó? Yo creo que Lonquimay tiene, aparte de las dos culturas, como territorio, como geográficamente, es distinto. La zona norte es distinta ya que la zona, llamarle centro, donde está el urbano, el clima ya es distinto, Pichipehuenco, Mirauquén es distinto, y Quinquén es distinto. Entonces a eso va lo que enfoca Joaquín, que los rubros se fortalecen más en un territorio, por ejemplo, donde hoy en día la ganadería siempre se ha luchado por una ganadería ya de cordillera que resista en el clima, pero por ejemplo el Quinquén sufre más, porque no se ha llegado a esa genética al 100% apta para ese territorio, pero sí es apta para este valle, sí es apta para la zona norte. Y eso va cambiando, el bosque cambia totalmente, no tiene las mismas características, uno que tiene el ojo forestal, por ejemplo la zona de Alaska, la exposición sur con la exposición norte, se desarrollan diferentes. Otra especie, hay especies que se dan en la zona norte y no se dan para otro lado, entonces hay grandes diferencias. Claro. Y el paisaje obviamente, y Calma, por ejemplo, la gente. Sabemos que Calma es un potencial turístico, pero hay que mejorarlo, hay que ir dando en puntos que son claves de cambio, y no de cambio aquí que sean cambios estructurales grandes, sino que como que le beneficie a la gente, que no le traiga quizás problemas futuros, lo que comenzábamos al principio, que tiene que ser de una manera responsable, que tenemos que tener esa mirada de futuro. Joaquín, y en esa mirada de futuro que habla Pablo, hemos esbozado como una planificación comunal, ¿cierto? Considerando que cada territorio tiene su pertinencia y por tanto no existe una solución para la comuna, sino tiene que ver con que cada territorio tiene su potencialidad. Eh, ¿Cómo visualizar el Lonquimay al próximo? Yo sé que es difícil proyectarse. Siempre a mí me preguntan, oye, Sí. ¿tú te imaginas a tu hija, no sé, yo no puedo, no puedo imaginármela más grande, porque me gustaría que se quedara así chiquitita, ¿no? Pero ¿cómo te imagináis tú Lonquimay, Joaco, en los próximos, no sé, 15, 20 años? ¿Cuál sería, no existe un ideal, pero cómo es tu Lonquimay Lo que en me 20 años futuro. más? Obviamente tú como abuelo ya. Sí. Bueno, uno es como me gustaría que fuera y como desde la ¿Qué va a hacer? como creo que Sí. puede ser. Son dos cosas distintas. Porque a mí me gustaría un futuro Lonquimay menos degradado, por ejemplo. Eh, con, con sus territorios intactos. Pero siendo realistas, hay muchos cambios. Hemos vivido cambios duros, negativos. El cambio climático ha ayudado también a Acelerar ese. acelerar estas condiciones. Y nosotros no hemos sido tampoco responsables o lo suficientemente responsables para que nuestro territorio permanezca de tal forma en el tiempo. Yo veo más un territorio degradado si no tomamos acciones ahora. Ahora, si no
proyectamos todos nuestros desarrollo económico basado en la responsabilidad que anteriormente lo mencioné, no lo van a poder. En realidad, o sea, podemos traer industria, podemos traer grandes empresas acá, pero tiene que estar alineado a estos criterios o a esta forma en la que hoy en día hay territorios, hay comunidades que están pensando bien pero también hay comunidades que no están pensando, sino que están viendo el día a día, de qué vivo el día a día. Y hay comunidades que por un lado no tienen el suficiente terreno para desarrollarse. Hay familias que viven en media hectárea, en una hectárea. Y para un mapuche vivir en media hectárea, en 2 hectáreas no es forma de vida. Porque va a construir su casa, pero lamentablemente tiene que irse afuera a trabajar. Tiene que reinventarse. Y al reinventarse tiene que pensar en un desarrollo económico, pero que le pueda sustentar a su familia, pero al mismo tiempo que no afecte a tu entorno, a tu territorio. Al final es complicado en realidad pensar en el futuro como yo me proyecto. Yo al menos lo tengo claro. Yo estoy trabajando para que mis nuevas generaciones, mi hijo, Para que ese futuro exista. para que ese futuro exista. Estoy hoy en día tomando acciones. Y acciones creo que es una de las mejores acciones. Y estoy pensando en lo regenerativo, que muy pocas personas hoy en día lo hacen. Estamos pensando solo en extraer. Claro. Entonces, hoy en día, bueno, con el emprendimiento que tenemos con los piñones, que a través de Winkimay, empezamos a plantearnos de que si bien nosotros recolectamos, compramos el piñón, que es la semilla de la araucaria, de alguna forma, claro, estamos alterando nuestro ecosistema, pero siempre se ha comercializado el piñón. Claro. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo es transformarlo en subproductos, le estoy dando valor agregado a un producto que siempre se ha recolectado. Pero nosotros hemos tomado la decisión de devolver parte de lo que nosotros comercializamos. Pero ¿cómo lo hacemos? Sino que estamos nosotros sembrando, o sea, estamos germinando nuestras plantas, nuestras propias plantas, y nos pusimos meta de plantar al menos 1000 plantas por año. Y esas plantas no las vendemos, sino que las plantas es para retornarlo en el territorio donde nosotros hacemos la recolección del pino. Entonces, la idea es invitarlo a que más personas Se sumen y puedan hacer lo mismo. La actividad que estén desarrollando, turística, no sé, pues si están haciendo artesanía en picollo, también les corresponde de alguna forma devolver parte de lo que están haciendo. Un poco aportar a eso, o sea, En definitiva, el futuro se crea desde hoy. el futuro se crea desde hoy. Sí. Pablo, y en ese rol que se plantea Joaquín, tú ya teniendo o sea, un rol más político, o sea, lo podemos decir así, ¿cómo visualiza ese mensaje a las nuevas generaciones? Vivimos en un mundo totalmente acelerado, donde el éxito, el dinero, ¿cierto? son elementos importantes, quizás más importantes que otras cosas. Lo que más tiene un ritmo distinto, ¿cierto? Cuando nosotros salimos y vamos a Temuco, lo único que queremos es volver en la tarde a Lonquimay, ¿cierto? Hacer las cosas rapidito nomás y volver acá. Porque acá la velocidad es más lenta, ¿cierto? Hay una calma, hay una esencia y un ritmo distinto. Que en definitiva yo creo que la mayoría no quiere que eso se pierda. Ahora, ¿cómo eso lo relacionamos con algo básico que tiene que ver con lo que decía Juan, que tiene que ver con el sustento de la familia? O sea, tampoco podemos ser tan románticos, encerrarnos y decir que esto no se toca y aquí nada se mueve, ¿cierto? ¿Cómo
¿Cómo visualizáis tú ese mensaje que en definitiva las nuevas generaciones pueden recibir desde tu rol, como te planteé? Yo creo que la gran responsabilidad hoy en día de que las cosas vayan funcionando bien son las políticas públicas. Yo creo que dentro de todo lo que se ha ido experimentando, por decir así, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, a veces nos olvidamos de lo esencial, pues de estas cosas que a nosotros nos mueven. No nos mueve solamente el dinero, no nos mueve solamente la economía, que es súper importante en esta sociedad y tenemos que tenerlo claro, que estamos insertos en una sociedad donde tenemos que producir, donde tenemos que tener el sustento para nuestras familias. Entonces, yo creo que de ahí parte la responsabilidad. ¿Cómo guiamos? Alguien tiene que guiar la casa y aquí yo creo que en este caso el municipio tiene un rol muy, muy importante. Y, y claro, cuando tú le preguntabas a Joaquín cómo tú ves o cómo esperas, claro, son dos cosas diferentes. ¿Cómo quiero ver yo el futuro de Don Quimay y cómo va a ser? Entonces estamos siendo como profetas. Yo espero escuchar aquí en 20 años más lo que dijimos aquí. Y yo creo que Joaquín tiene harta em, razón en el sentido de que no tenemos que ser inocentes en decir, no, yo quiero a mi comuna con mayores oportunidades, quiero una comuna también que nos olvidemos un poquito del individualismo, que es lo que genera todo esto, de, de poder entendernos, de, de poder compartir, articularnos. Yo soy bien creyente de eso, de que si yo estoy haciendo algo, yo me puedo articular con alguien, por ejemplo, del área mía, yo sé que nos podemos potenciar. Y eso es importante, eso es lo que yo esperaría realmente, que seamos responsables, por supuesto, como lo ha dicho Barto en esta entrevista, eh, para eso, para que el futuro sea más próspero, que nosotros tengamos una comuna de lo que ahora hemos comentado, no cometamos errores. Y claro, yo creo que esto va a ser una lucha porque esto es a nivel mundial. Somos parte de un globo. Somos parte del globo. Joaquín lo mencionó, el cambio climático es un hecho, está ocurriendo. Hay tremendas catástrofes a nivel mundial que nosotros lo visualizamos, lo vemos por la tele, no lo hemos vivido al 100%. Pero sí estamos perdiendo el agua, acá se está perdiendo el agua en lugares que nosotros, o sea, cualquier gente puede decir desde fuera que Lonquimay está lleno de agua, pero hay lugares donde no pillamos agua ni a 40, 50, 80 metros no pilla agua. Entonces eso está pasando, los ríos se están secando, vamos a tener menos nieve al futuro y eso tenemos que saberlo y no es a largo plazo. Entonces por eso, las miradas tienen que ser de futuro, prepararnos para un futuro. Yo creo que eso falta también en la educación, de mentalizar a los niños que en algún momento van a salir de su burbuja y se den cuenta de que tenemos que aportar para el mundo, porque yo creo que no tenemos la empatía, lo digo a nivel general a veces, de que no vemos más allá. Vemos al día a día, el cortoplacista, pensamos en nosotros, porque lo vuelvo a reiterar, el individualismo. O sea, yo me preocupo por mi familia, sí, es mi primera prioridad, mi familia, mis hijos, pero también tengo que pensar en el vecino, y eso yo creo que se ha perdido. Yo sé que hay mucha gente que sí lo hace, yo creo que soy parte de eso, yo creo que a uno siento, ahora más metido en el tema público, quizás como artista la gente uno lo visualiza desde ese lado, pero a veces no te conocen bien como persona, o sea, tienen una impresión de ti que no es quizás la que tú sabes que no es, porque uno tiene que autodefinirse en la vida, autodefinirse y decir, ¿para qué estoy aquí? Yo nací, hay un dicho que es bien, que me gusta, es que extraño es el hombre, dicen.
nacer no pide, saber, vivir no sabe y morir no quiere. Pero tenemos que saber para qué estamos, por eso es importante. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es mi...? Yo creo que yo encontré mi verdadero sentido de la vida, que está en torno al arte, en torno al tema social, a poder aportar. Si me metí al tema político es por eso, porque de alguna manera uno tiene que sentarse donde uno cree que hay temas que uno puede apoyar, pues. Entonces eso es súper importante. Joaquín, y en esto de quebrar este individualismo, Pablo, hay una palabra que la mencionó hartas veces, que tiene que ver con la colaboración. Y del rol de la sociedad, no sé si llamarla organizada. Evidente, Pablo dijo, el municipio tiene un rol. Pero nosotros como ciudadanos, como sociedad, ¿cómo le hacemos para que ese rol en definitiva deje de ser individualista y pase a ser colaborativo? Sí. Bueno, yo he entendido un poco en la vida de que te enseñan desde chico, cuando entras al colegio, te enseñan a ser individualista. Tú tienes que batallar por tus notas, tienes que sacarte la mejor calificación y tienes que competir con el resto. Y desde ahí nace el individualismo, pienso yo. Sí, sí. Y a no, o sea, a construir tu propio camino Por sí solo. por sí solo. Mm. Que es un tema muy distinto a la filosofía mapuche. La filosofía mapuche es más colectivo, es más comunitario. Yo no veo, por ejemplo, a mi pariente que también tiene cabaña, o que está prestando algún servicio. Como una competencia. Yo no lo veo como una competencia, yo lo veo como mi complemento. Pero, sin embargo, la institución te sigue cuando te hacen una encuesta, cuando tú haces un proyecto, por ejemplo, te pregunta cuál es tu competencia, quién es tu competencia, qué es lo que hace tu competencia. Entonces, todavía está en el emprendimiento y en la vida, te van empujando a que tú seas individualista. Entonces uno tiene que luchar contra eso para no ser individualista. Entonces, ya uno ya tiene que empezar a buscar, cuando tú, inicialmente cuando hablamos, ¿quién eres? ¿Quién es tú? ¿Quién soy yo? Yo primero tengo una cultura, soy mapuche. Y nuestros abuelos tenían una forma distinta a lo que decía también Pablo. Idealmente, antes se ayudaban todos. Había minga, el trasquinto, había el queyugún, el yamogún. El queyugún tiene que ver como yo colaboro con mi vecino, y yo cuando necesito de mi vecino, el vecino me viene a colaborar. Y después la de vuelta de mano. Y eso hoy en día en los negocios no pasa. Ahora tienes que Claro. pagar. ¿Cuánto estás pagando? Sí. ¿Cuánto estás pagando? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Sí. ¿Cómo estamos? El CBA dice. Se perdió. Entonces la idea es cómo recuperar parte de eso. Yo creo que el turismo te permite de alguna forma eso, llegar a eso, pero sin un turismo, en este caso, responsable. Ahora, si tú pensáis en un turismo de élite, por ejemplo, no sé, de traer un Hotel. un centro de esquí, va a funcionar de acuerdo a la estructura de una empresa jerárquica. Que hay un dueño, un jefe, un gerente, un subgerente, y va a tener todo un grupo de empleados que van a estar contentos trabajando. Pero el turismo que se está desarrollando en este caso en los territorios y las comunidades es distinto, son distintas escalas de trabajo. Yo lo mencionaba, se lo preguntaba también en este desarrollo de Lonquimay, en este
crecimiento que hemos tenido, es cosas que hemos ganado y cosas que hemos perdido. Y creo que ustedes dieron en el clavo, tiene que ver con, perdimos lo colaborativo. O sea, en los campos la gente se ayudaba, se colaboraba, en las comunidades también. Y creo que ese es un elemento que tenemos que ser capaces de rescatar, desde el rol de Pablo, de lo político, el rol de Joaquín, del emprendedor. Creo que es un valor que hay que rescatar y ser capaces como sociedad civil poder unirnos, colaborarnos y avanzar hacia ese bien que buscamos. Para ir cerrando, chiquillos, hemos conversado cerca de 3 horas. No, no. No sé, me gustaría cerrar con algún mensaje de ustedes, anclado también a ese amor que han mostrado hoy día por su territorio, por su comunidad, por su escuela, por su mamá, por su familia, por su hijo, y que está puesto hoy día en Lonquimay. Ustedes siguen haciendo vida y siguen desarrollando la comuna no solo porque nacieron acá, sino porque hay un elemento que hoy día lo hemos escuchado que tiene que ver con el cariño y con el amor por el territorio. Pablo. Sí, mira, yo como mensaje, y que quizás no lo profundizamos, Joaquín dijo en un momento, nosotros ahora estamos más empoderados como territorios, como comunidades, dijo. Y todos los territorios hoy en día sí estamos más empoderados, todos. Eh, Ese desconocimiento que antes existía, que antes venía alguien desde afuera, más letrado, y les decía, mire, esto es lo que queremos hacer, y se le pintaban algo bonito, y la gente lo tomaba porque no sabía, era una buena idea. Hoy en día ese tipo de liderazgo no funciona, no puede funcionar. Entonces eso es importante que la gente se organice. Aquí podemos tener miradas diferentes, pero organicémonos como sociedad civil, ¿ya? Y golpeemos la mesa. Yo sé que hoy en día no nos vamos a quedar callados en ver algo que a nosotros no nos parezca. Entonces eso yo creo como mensaje a la ciudadanía, a la gente de Lonquimay, eh, que están empapados de conocimiento desde la historia, como nosotros contamos nuestra historia desde la infancia, eso está lleno de sabiduría, de conocimiento. Entonces, a eso yo llamo para que también enseñemos a nuestros hijos, está la educación desde la casa, la educación desde los colegios, que conocemos esa mirada, pero tenemos que darle, o sea, cuando llegamos a la realidad, cuando los niños vayan creciendo, nuestros hijos, tengan un espacio, una sociedad acorde a lo que ellos quieren. Y esa es la tarea de nosotros como responsables, como padres. Entonces, eso yo lo dejo como mensaje. Agradecer también esta invitación, porque yo me siento privilegiado que nos puedan haber invitado, haber también concordado con Joaquín en muchas cosas de lo que hemos conversado, una riqueza tremenda, podernos haber retrocedido al pasado y en algún momento trabajamos juntos, pero siempre lo hemos visto como un pueblo chico acá. Y aquí estamos, pues, batallándola, trabajando en lo que queremos y poder seguir aportando en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros hemos aprendido, en lo que nosotros, que nos queda mucho también por ir aprendiendo. Siempre tiene que haber una humildad, nunca tenemos que dejar la humildad de lado. Esa humildad desde el hecho de querer aportar, pero no ser un semidios, decir yo voy a hacer esto porque yo sé que está bien, pero pensamos a largo plazo qué va a pasar y eso es lo que nos falta. Yo creo que esa es la tarea que tenemos como sociedad, poder trabajarlo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la sinceridad. Joaquín, lo mismo, un último mensaje, una reflexión quizás lo que hemos conversado. Este paseo que hemos hecho desde el Desde la pasado historia, al presente y un poco quizás mirar el futuro. Sí, Ahí están ladrando los perros que sí. sí. No, solamente, bueno, primero agradecer la oportunidad que me han dado para contar un poco de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestro pasado, de nuestro presente, eh, de considerarnos también un actor
del territorio. Eh, bueno, el mensaje más que nada es eh, cuidar su territorio, eh, estar atento a no creer, en este caso, en proyectos que no pueden ser viables, eh, o proyectos ambiciosos que muchas veces pueden eh, fácilmente caer como lo han hecho antiguamente. Eh, y pensar cada uno en las responsabilidades que tiene cada uno en realidad en su casa, en su familia. ¿Qué le podemos, cómo vamos o cómo vamos a heredar el futuro o en los 20 o 30 años más a nuestro hijo? O pensando en 50, 100 años más, ¿cómo vamos a dejar este territorio donde nosotros hoy en día estamos desarrollándonos o viviendo? Eh, y a plantar árboles, que es muy importante. A, re- a reforestar, A dice Joaquín. reforestar, sí, a Bueno, regenerar. agradecer a Pablo, agradecer a Joaquín por la sinceridad, agradecer también al equipo que está detrás, Juana y compañía, haciendo la técnica, ¿cierto? Hemos conversado de hartas cosas que creo que hay algo importante, hay un bien común que nos abastece y nos conecta. Creo que hay varias ideas que han nacido acá que las desarrollamos. Lo importante es eso, vamos a seguir conversando, los dejamos invitados para el próximo capítulo, seguro vamos a tener otros los que imaginos, quizás no tan hermosos como ustedes, pero eh, Gracias. también con la idea de poder contar la historia y visualizar este Lonquimay, que lo hemos llamado Lonquimay, un territorio único. Así que muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes. Chao.